En Alemania, el canciller Olaf Scholz, como estábamos diciendo, llegó a un acuerdo con los democristianos para adelantar las elecciones al 23 de febrero. Además, se va a someter a moción de confianza el 16 de diciembre en el Bundestag. Esto después de que la semana pasada la coalición con verdes y liberales se rompiera, concretamente con estos últimos. Pero vamos a ir hasta Berlín para hablar con nuestro corresponsal Thomas Sparrow. Thomas, muy buenas tardes. ¿Cómo llegamos a este punto de la crisis política en el país? La coalición tripartita entre los socialdemócratas, los liberales y los verdes nunca fue una coalición muy fácil. De hecho, aquí en Alemania se describió como un matrimonio de conveniencia. Y muy pronto, después de que se formara tras las elecciones de 2021, fue claro que había muchos problemas, que había muchas diferencias. Y muchas de esas diferencias, de hecho, terminaron discutiéndose no a nivel privado, sino más bien a nivel público, en los medios, en las discusiones públicas. Lo que, sin embargo, terminó por terminar esta coalición, por acabar con esta coalición tripartita, fue una discusión sobre el presupuesto alemán para el próximo año. Los tres partidos simplemente no pudieron ponerse de acuerdo sobre cuáles deberían ser las prioridades para el presupuesto alemán y cómo financiar esas prioridades. Pues mientras los socialdemócratas y los verdes abogaban por un mayor endeudamiento, los liberales no estaban dispuestos a endeudarse y sobre todo a suspender el freno de la deuda, que es un tema muy importante en Alemania y que además está anclado en la constitución política. De ahí que los tres partidos decidieran terminar su coalición y de ahí también que ahora en Alemania se esté discutiendo, como ya lo dijeron ustedes en la introducción, todo el tema de cuándo serán las elecciones anticipadas y sobre todo cuándo será el voto de confianza del canciller Olaf Scholz en el Parlamento en Berlín. Es un tema extremadamente importante, extremadamente sensible y que no solamente tiene implicaciones a nivel nacional, sino por supuesto también en las relaciones exteriores de Alemania con sus aliados más importantes. Bueno, pues Tomás, vamos a seguir precisamente hablando de eso, porque a priori parece difícil entender que si ya han acordado una posible fecha de elecciones anticipadas, también vaya a haber ese 16 de diciembre el voto de confianza para el canciller. ¿Por qué se estaría dando esto? Porque el voto de confianza es la regla o el prerequisito para que haya esas elecciones anticipadas. Esto es algo que no ocurre mucho en Alemania, no ha ocurrido muy frecuentemente en Alemania. De hecho, en la historia reciente de Alemania solamente ha habido 3 elecciones anticipadas, pero es claramente dicho en la Constitución cómo debe ocurrir esa elección anticipada. Y una de las formas en las que puede ocurrir esa elección anticipada es precisamente que el canciller pida ese voto de confianza en el Parlamento. Si no se aprueba, si no recibe el suficiente apoyo, el presidente federal, que es el jefe de Estado en Alemania, disuelve el Parlamento y a partir de ese momento hay 60 días para que se realicen las elecciones anticipadas. Por eso, ahora que se está hablando de febrero 23 como el día para las elecciones anticipadas, eso caería dentro de los 60 días, siempre y cuando el canciller alemán Olaf Scholz convoque ese voto de confianza a finales de diciembre. Lo importante también desde el punto de vista político, desde el análisis político, es que el canciller Olaf Scholz quería extender esto lo más posible. Él quería que fuera lo más tarde posible para así ganar tiempo, para así también poder aprobar leyes en el Parlamento, siempre y cuando tuviera la mayoría necesaria. Pero la oposición consideraba que debía ser cuanto antes ese voto de confianza y que no debería perderse más tiempo. Todo eso, por supuesto, es un cálculo político de todos los partidos que ya están en campaña para esas elecciones anticipadas que van a determinar no solamente cuál será el próximo Parlamento alemán, sino también cómo podría ser la próxima composición de un gobierno federal. De acuerdo con las encuestas actuales, es muy probable que un próximo gobierno federal en Alemania no sea liderado por Olaf Scholz y los socialdemócratas, sino que sea liderado más bien por los cristiano-demócratas y en particular por el líder de los cristiano-demócratas, que se llama Friedrich Merz. De ahí que estamos hablando no solamente de una crisis en Alemania actual, sino sobre todo de cuál podría ser la dirección de Alemania en los próximos años.